Sí, la primera pregunta guarda relación con la exposición del pastor Joel. El texto que se usó fue primero a los Corintios 16, versículo 13 y 14. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas en amor. La pregunta específicamente versa sobre lo siguiente, es decir, cómo compaginar ese portarnos varonilmente con hacer todas las cosas en amor. Claro, en realidad hay un equilibrio milimétrico por parte del Espíritu Santo para que nadie entienda precisamente lo que estábamos diciendo, que no estábamos hablando de machismo, sino de un perfil masculino que imita al Señor Jesucristo. Todo cuanto hizo el Señor Jesucristo tenía la característica de que era de acuerdo al Padre, a la voluntad del Padre, era más masculino y era hecho con amor. Así que cuando vemos al Señor Jesucristo teniendo palabras de aliento para con sus discípulos, era por amor. Y cuando lo vemos a Él teniendo palabras de reprensión, aún con el fuste en la mano, con el látigo, echando fuera a los que estaban ocupando en el templo un lugar que no les correspondía. No sé si conocen la historia. Llega un momento Jesús al templo y ve, dice que en el lugar, ¿cómo se llama? De los gentiles, el atrio de los gentiles, estaban cambiando y vendiendo. Y a veces nosotros vemos simplemente esa historia como Jesús cuidando la pureza de la adoración, lo cual es verdad, pero va más allá. Era el interés de las misiones que tenía Jesús. Ellos estaban en el atrio de los gentiles, dice uno de los evangelistas. Lo que dijeron los fariseos fue, no, ¿para qué va un atrio para los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. ¿Para qué vamos a abarcar ese espacio en que vengan a gentiles a adorar? Mejor vamos a ayudar a los que tienen que adorar, porque muchos tenían que hacer una ofrenda y no tenían los medios para hacerlo. Imagínate a alguien que sembraba trigo y tenía que hacer un sacrificio por un pecado donde había que sacrificar una oveja. Él tenía que comprarla en algún lugar. Los inteligentes dijeron, vamos a proporcionarle ya las cosas, que no tengan que ir a un lugar a comprarla para traerla. Ya le buscamos las cosas, que la compren aquí, y los gentiles no necesitan tener un atrio. Y lo que estaba enseñando Jesús con él en el látigo era obviamente la pureza de la adoración, pero también el interés porque los gentiles, las misiones, conocieran al Señor. Por eso él cita a Isaías cuando dice, que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces el interés de Jesús era misionero también. Y ese látigo en la mano, obviamente él estaba allí interesado por eso, pero él lo hacía por amor. Ellos estaban incumpliendo o no cumpliendo lo que Dios había mandado en su palabra. Así que no hay una contradicción entre ser valiente y portarse varonilmente y hacer las cosas con amor. El verdadero hombre cristiano debe hacer todas las cosas también por amor, imitando al Señor Jesucristo. Sí, porque nosotros a veces pensamos que portarse varonilmente es, dice algún predicador, como ese hombre que lleva a su mujer por el moño con un garrote en la mano. Y eso no tiene nada que ver con portarse varonilmente. Ese no es el portarse varonilmente de las Escrituras. El portarse varonilmente a la medida de Cristo es ese Señor que los niños se acercan a Él, los carga, y vemos a un hombre de la medida de Cristo, un hombre que es atraído por los niños, que los niños vienen a Él porque es un hombre tierno, cariñoso. Es como decía el hermano William, no hay ningún problema que tú friegues cuando tu esposa se siente mal, que tú recojas la ropa de la lavadora. ¿Por qué razón? Porque eso es un ejemplo de liderazgo también. O sea, el patrón bíblico de un hombre varón no tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con un hombre
rudo, que sus hijos le temen, que su esposa teme acercarse a ellos, que no se pone a jugar con su hijo a armar un rompecabezas. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. El hombre, de acuerdo a la palabra, es un hombre tierno, cariñoso, que es líder en su hogar. Ahí está el equilibrio. No sé si William ¿Quiere decir algo? quiera decirnos. Yo creo que no debemos confundir dureza con firmeza. Como hombres estamos llamados a ser firmes y valientes, pero no estamos llamados a ser duros y ásperos. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que uno está acostumbrado, habla de una persona firme y ya lo que piensa es en alguien con cara de ogro y gritando. Pero esa no es la idea, se puede ser muy firme y muy tierno a la vez. Había un puritano que decía que el marido debe gobernar a su esposa o debe tratar a su esposa con un amor gobernante y con un gobierno amoroso. El amor debe ser gobernante y el gobierno debe ser amoroso, debe ser un equilibrio de ambas cosas. Amén. Y yo pienso también que ese equilibrio del que ya ellos han hablado, que vemos en la Biblia, en esta misma carta, en el versículo 13, el apóstol Pablo, inspirado, da una definición de lo que es el amor. Y cuando vemos esta definición, evidentemente comprendemos cómo nosotros podemos llevar a cabo nuestras responsabilidades como líderes en el hogar siendo amorosos. Miren la definición: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ya eso deja de lado cualquier tipo de rudeza, cualquier tipo de acción contra las esposas, contra los hijos, en nuestro afán por querer presentarnos como que tenemos el control de las cosas. Es decir, el amor echa fuera cualquier cosa indebida. Y más adelante sigue diciendo: no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Esta pregunta surgió con motivo de la exposición de William, pero siéntanse libres en responder. Y es una pregunta muy concreta. Estamos apelando tanto al conocimiento teológico que ustedes tienen, también como su experiencia como líderes en el hogar y como pastores y hombres de Dios ya de años de experiencia. ¿Cómo gobernar tu casa sabiamente? Yo sé que tenemos ahí los patrones bíblicos que nos hablan acerca de eso, pero quisiéramos escuchar el criterio de ustedes y la experiencia de ustedes. ¿Cómo gobernar tu casa sabiamente? Bueno, eso es una pregunta para otras conferencias completas. Eso mismo me dijo el hermano. Eso mismo. Pero si fuéramos a hacer lo más sintéticos posible, yo creo que la Biblia dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Y cuando vamos a esa parábola del Señor, o a ese símil que él usa, esa roca es la palabra de Dios. Es decir, no hay manera ninguna de gobernar el hogar sabiamente que no sea siguiendo los preceptos de la palabra. Ahí está todo lo que necesitamos y lo único que necesitamos para gobernar con sabiduría nuestros hogares. Básicamente, esa es una pregunta con una respuesta corta. La respuesta larga, yo creo que es para otra conferencia, o se la dejo al pastor Joel para que... No, yo tengo. Esa es la respuesta. Lo que pasa muchas veces es que no conocemos la palabra. Ahora, una cosa es el entendimiento teórico y lo otro es el entendimiento práctico. Se habla de sabiduría como el mejor uso del conocimiento. O sea, cómo tú aplicas algo de la mejor manera posible. Y eso te lo va a dar, obviamente, el entendimiento de las Escrituras y la experiencia. El ser vigilantes de uno mismo. A veces los hombres, hay un pecado que es preeminente. O sea, todos tenemos pecados hacia los que nos sentimos más atraídos, pero hay un pecado que todos nosotros
somos adictos en recuperación. Y es el egoísmo. El hombre varón, es egoísta por naturaleza, es egocéntrico. Entonces, ¿cómo tú aprender a tratar a tu esposa sabiamente, a tus hijos? Aprendiendo la palabra y obviamente vigilándote a ti mismo y aprendiendo a la práctica cómo ir aplicando cada uno de los principios. A veces lleva tarde y pidiéndole al Señor que dé sabiduría. Y dice sabiamente, ¿verdad? Sí. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos todos tener claro que sabiamente implica temer al Señor. Temer al Señor es lo que les decía, no vamos a volver a decir lo mismo, pero implica vivir en la presencia de Dios, vivir con responsabilidad ante esa presencia y vivir con fidelidad ante la presencia de Dios, sabiendo que estamos todo el tiempo, cada minuto de nuestra vida, en la presencia de Dios, de un Dios al que amamos, de un Dios al que tememos, y el temor implica esa reverencia que tenemos ante un Dios, ante el Dios que es nuestro Salvador. Entonces, yo creo que vivir sabiamente implica vivir en el temor del Señor. Amén. Esta pregunta guarda relación con, esta que voy a decir ahora, guarda relación con la que acabamos de decir y ustedes sabiamente han contestado, pero va a algo muy particular. ¿Cómo manejar la resistencia de la mujer al liderazgo del hombre? Ok, aquí esa misma pregunta tiene dos respuestas diferentes dependiendo de la naturaleza de tu cónyuge. O sea, hay una manera de resistir es una manera de responder ante la resistencia a tu liderazgo cuando tu esposa es cristiana. Y hay una manera de responder ante la resistencia a tu liderazgo cuando tu mujer no es cristiana. ¿Cómo hacerlo cuando tu esposa es cristiana? Bueno, en primer lugar, instruyéndola en la palabra, de manera sabia, amorosa y paciente. ¿Qué pasa si ella no avanza? Bueno, hay otros medios. Tus pastores, puedes en la supervisión decir claramente por lo que están pasando. Y a lo mejor ella necesitaría, en un caso extremo, obviamente, de pasar por un proceso disciplinario. O sea, el que tiene a su esposa creyente tiene muchas herramientas que pueda hacer uso para que ella aprenda. Estamos hablando de alguien que se está resistiendo. Tú le instruyes, lo que debe pasar si es creyente es que avance al entender lo que la Escritura dice. Si no avanza, bueno, tienes el recurso de tus pastores. Si no avanza, bueno, Mateo 18 es un elemento que puede usarse. ¿Qué hacer si tu esposa no es cristiana? Esa pregunta está tan fácil que hasta Ricardo la puede responder. Esa es la parte más difícil de la pregunta, ¿no? Pero el apóstol Pedro nos da una respuesta que nos puede servir. Lo dice en el sentido femenino el apóstol Pedro, de aquellas mujeres que por su testimonio y por su conducta afable y apacible se ganaban a sus maridos. Pero yo creo que ese ejemplo, el principio del testimonio, puede servirnos también a los hombres. Aunque obviamente el carácter afable y apacible es algo propio es algo que el apóstol Pedro pone en el sexo femenino, en la Escritura. Eso no implica que los hombres no tengamos que ser apacibles y afables también, pero es algo propio de la naturaleza femenina. Yo creo que el ejemplo del testimonio sí es importante. ¿Y cuál es el ejemplo del testimonio? Los hombres también ganamos a nuestras mujeres que no están en Cristo a través de nuestro testimonio, sin lugar a dudas. Un hombre que mantiene su fidelidad al Señor, que mantiene enseñando a su esposa aun cuando ella no es creyente, que mantiene sus cultos familiares aun cuando ella se resiste, que mantiene siendo amoroso a su esposa, que mantiene su fidelidad al Señor delante de ella, es un hombre que gana a esa mujer a través de un testimonio y de la palabra. He visto algunos hombres que sus esposas no son creyentes y desafortunadamente muchas veces, hermanos, lo que pasa es que
se ala al hombre hacia la parte, hacia el bando opuesto, hacia lo que no quisiéramos. Entonces uno ve que ese hombre ella no es creyente, por lo tanto ella no viene a la iglesia porque ella no es creyente, la dejé en casa. Ella no es creyente, entonces tengo que cada rato ir con ella a las fiestas de sus amigas porque ella no es creyente. Ella no es creyente y por lo tanto yo no puedo ir todos los domingos. O ella no es creyente y yo no puedo leerle la palabra porque ella no es creyente, ella no cree. Yo creo, mis hermanos, que hay que ser más insistentes. La mujer gana sin palabra a su marido, el marido gana con palabras a su esposa, con palabras y testimonio. Yo creo que con palabras y testimonio podemos también aportar para su salvación. Obviamente la salvación es del Señor, pero nosotros podemos aportar también para el bien de nuestras esposas inconversas. Yo creo que esa... Sí, solo una cosa, es decir, la respuesta de lo que no debería ser, no la coja por el cuello. Es decir, si tu esposa es cristiana o no lo es y hace resistencia a tu liderazgo, nunca es una opción tomarla por el cuello y llevarla por los moños a hacer lo que usted quiera. La Biblia no nos manda eso, bajo ninguna circunstancia. Cualquier cosa que vayamos a hacer como creyentes para ganar a nuestras esposas y para que sigan nuestro liderazgo, debe ser por medio del amor y debe ser mostrando o modelando delante de ella cómo vive un creyente delante de Dios, para que no le quede otro remedio que seguirnos. No arriamos bueyes, somos líderes, somos pastores, en el sentido de ser pastores de nuestra familia. Los pastores van delante y las ovejas detrás. Los que arrean reses van dando látigo para que las reses caminen delante. No es la idea. No es ese el ejemplo que pone la Biblia de lo que somos. Somos pastores del hogar. Yo creo que eso es que está diciendo el hermano William es atinado. La sujeción femenina es un acto voluntario. Se le manda a ellas sujetarse a sus maridos. No se manda en la escritura, sujeta a tu esposa. Lo que se manda de nosotros es amarla como Cristo amó a la iglesia. Generalmente, cuando un hombre está esforzándose delante de Dios por amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, generalmente eso se encuentra en eso una respuesta positiva del lado de la esposa, generalmente. Es muy difícil, o sea, he visto muy poco un hombre que se esfuerza en amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia y que lo que recibe de vuelta es resistencia al liderazgo. Yo no sé si han visto un caso, pero he visto muy pocos casos de un hombre que obviamente se está esforzando. Lo que sí he visto es que las mujeres responden a cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Si no las amamos como Cristo amó a la iglesia, será muy difícil. Eso no la exime a ellas, pero estamos hablando de dos pecadores, que ella se sujete a nosotros agradablemente. Entonces, aquí nosotros no obligamos a ella, no podemos obligarla. Nosotros, dice el hermano, cogerla por el cuello. Nosotros lo que debemos es cumplir nuestra responsabilidad de amarla como Cristo amó a la iglesia. Muchas gracias. Tenemos... Sí. Es una opción separar. El hermano pregunta, ¿es una opción separarse de ella? No, no es una opción. Y es una buena que pase eso en un matrimonio. No lo veamos como un fracaso, sino como un reto, como una oportunidad de nosotros acercarnos a Dios y pedir el poder del trono de Dios en nuestro hogar. Hermanos, hay muchas cosas que se van de nuestras manos. Y eso es una esfera en la que el Señor puede glorificarse en nuestra vida, en nuestras oraciones y en nuestra piedad hacia nuestros
de la esperanza y de la relación con Dios que un hombre puede tener cuando quiere agradar a Dios. Yo quería, cuando dabas ahí la definición que daba Pablo de amor, y vemos que en el pacto matrimonial, como institución divina, el matrimonio, se dice que era hasta que la muerte los separara. Sin embargo, ahora vemos que a veces lo que se ratifica es hasta que el amor nos separa. Entonces, cuando vemos la palabra de Pablo, la definición del amor, vemos que es algo que apenas lo vemos, ¿cómo se dice? El amor fileo, que es el de las relaciones. Sino, mi pregunta es, ¿por qué es el amor, como dice la palabra? Porque nosotros en español amor es lo mismo, pero el fileo entre las personas era y el otro es el ágape. El eros. El eros era entre un hombre y una mujer. Y el ágape es el amor de Dios. Ese es el que vemos que no termina. Es algo cuando se refiere Pablo a esa definición, porque quizás a veces no la vemos en correspondencia con los sentimientos de nosotros. Porque vemos que el sufrimiento, no sé si me entienden la pregunta. Hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? En todos esos casos que se refiere, como comenzó la conferencia, de lo que tiene que hacer el hombre, pero también en amor. Es en el amor. Ágape. Es el que expresa como Cristo amó a la iglesia, es en ese, no es en el. Sí, la palabra que de hecho, en el Nuevo Testamento no se usa ni una sola vez la palabra eros, que es la palabra que se usaba en el griego koiné para referirse al amor, de ahí viene erótico, el amor entre un hombre y una mujer. Cuando se demanda de un cristiano a amar a su esposa, se usa la palabra ágape. Fileo es también una parte del amor cristiano. Generalmente se traduce al español amor fraternal, aunque tenía un contexto más familiar, de familia, entre hermanos, padres, hijos y demás. Pero sí, esa es la razón por la que le es tan difícil, para no decir imposible, a dos no creyentes tener un matrimonio como es expresado en las Escrituras. Uno ve a dos inconversos tener un matrimonio que funciona. Un matrimonio bíblico le es imposible porque requiere de amor ágape, y eso es algo que se da por gracia, que Dios da. Entonces, sí, es amor ágape el que dice que debo tener por mi esposa. Y más allá de la palabra que se use, si vemos lo que dice Pablo en Efesios, es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Gráficamente, como Cristo nos ama a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, que somos la iglesia? ¿Con qué paciencia, con qué tolerancia? Es así como debemos amar a nuestras esposas. Piensa en lo que Dios hace por nosotros, y es eso lo que tú estás llamado a hacer por tu esposa. Así que ahí hay un ejemplo bastante concreto. Y por cierto, para nuestros solteros, ¿por qué es tan difícil responder esa pregunta? Porque ya cuando uno de los dos cónyuges viene al Señor, obviamente no hay separación. Hay que el otro cónyuge tiene por su testimonio tratar de ganar a su esposa. Pero no es el principio del Nuevo Testamento que usted busque una mujer que no sea creyente. Primero, es una desobediencia a Dios, y segundo, va a acarrear muchas malas consecuencias para su vida. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si tú estás ya en ese estado porque uno de los dos cónyuges ha venido al Señor, el otro, ese cónyuge, trata a través de su liderazgo, a través de su amor, ganar a su esposa, a través del amor sacrificial de Cristo a la iglesia. Pero si tú no te has casado, piensa bien, busca una esposa conforme a la Escritura, una mujer que ame al Señor, para que puedas cosechar las buenas bendiciones que tiene la palabra de Dios. Muy bien, ahí está. Aquí tenemos más preguntas. Está levantando la mano. Y el pedir perdón, bueno, porque el veces me equivocaba, me debo bien, somos seres humanos y nos equivocamos a veces en el matrimonio. Y
hay veces que el egoísmo no nos lleva a pedir perdón a las cosas, después nos damos cuenta de que hicimos las cosas mal hechas. Y creo que ese perdón, bueno, la pareja que conocimos, hasta con el hermano, que está de nuevo. Amén, estoy de acuerdo contigo, hermano. Acuérdate, el modelo del liderazgo que estamos tratando de presentarles es un liderazgo en amor. Creo que todo el mundo tenga claro eso, es un liderazgo amoroso como el de Cristo a la iglesia. Por lo tanto, un liderazgo en amor, un hombre no es menos hombre porque pida perdón a su esposa, al contrario, es un mejor líder. Un hombre se convierte en un mejor líder cuando reconoce sus errores, cuando escucha la voz de su esposa. Como decía algún predicador, la mujer tiene que callar en la congregación. En la congregación. La mujer no calla, no tiene por qué callar en la casa. Y obviamente ellas tienen sus directrices para hablar, sabemos eso, ya se los compartimos a nuestras hermanas en su conferencia. Pero mi hermano, oigan la voz de sus esposas. Óiganla. Cuando ellas den un criterio, óiganla. Porque nosotros no estamos, como dice nuestro hermano William, cogiendo a nadie por el cuello, es un liderazgo en amor. Y yo creo que el perdón es importante. Bueno, aquí tenemos una pregunta interesante. Dice, imagino que muchos hemos llegado tarde a este tipo de enseñanzas que nos hacen reconocer nuestras responsabilidades como padres y esposos. ¿Cómo lidiar con esa culpa que trata de acusarnos por el tiempo pasado que perdimos con nuestros hijos y esposas? Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que debes hacer es entender la doctrina de la justificación. Cristo pagó por nuestros pecados. Él vivió una vida justa y sin pecado. La justicia de Él ha sido imputada sobre nosotros y ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Así que lo primero que hago al ver, no solo con mi esposa y mis hijas, sino con todos mis pecados, es recordarme que ya todos mis pecados han sido perdonados y que la justicia de Cristo ha sido puesta en mi cuenta. Lo siguiente que yo haría es, si yo he tenido un mal liderazgo, es reunir a mi esposa y a mis hijos y pedirles perdón por haber ejercido un mal liderazgo. Tercero, yo continuaría informándome cómo ser un cada vez mejor esposo y yo oraría y aplicaría esos principios a mi vida, aunque haya llegado tarde. Nunca es tarde, dicen en nuestros países, si la dicha es buena. Así que siempre hay tiempo para empezar, enmendar los errores y caminar hacia adelante. Miren, hermano, si hay alguna persona en este lugar, alguno de ustedes que todavía no conoce al Señor, que no conoce completamente el Evangelio, que pueda decir en su conciencia, mira, yo no soy creyente. Cuando llegue a su casa hoy diga, pasé un buen tiempo, pero yo no soy creyente. Yo le voy a decir que se está perdiendo el sentido de la vida y por lo que fuimos creados. Que se está perdiendo el regalo y el tesoro más grande que un ser humano pueda tener en este mundo. Y ese regalo y ese tesoro es la misma persona de Jesucristo y el perdón de sus pecados. A mí me encanta el texto de Primera de Juan que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso significa que Dios nunca te va a condenar dos veces por el mismo pecado. Así que si tú estás en Cristo, ya Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo tenemos una tranquilidad enorme. ¿Y cuál es la tranquilidad? Que nuestros pecados han sido perdonados. Y eso yo tengo que creérmelo, mi hermano. Eso yo tengo que creérmelo. Yo sé que nuestros pecados pasados nos mortifican a veces y vienen consecuencias presentes por nuestros pecados pasados. Eso es verdad. Pero tengo que creerme que yo he sido justificado, lo que decía el pastor Joel. No hay condenación. Cristo mismo me libró de la condenación del pecado. Él es fiel y justo
Él no me va a condenar a mí 2 veces por un mismo pecado. Esa es la grandeza del Evangelio, que somos nuevas criaturas, que ahora tenemos todas las garras del Espíritu para poder vivir una vida de santidad delante de Dios. Y por lo tanto, sí, reunimos nuestra familia y le decimos, perdóname por el borracho que fui, perdóname por el daño que les hice, perdóname por las griterías, perdóname por lo que te hice, pero yo soy una nueva criatura en Cristo. Y eso, mis hermanos, va a marcar un antes y un después en sus vidas también. Una cosa brevemente, si tú piensas que el problema en tu matrimonio, en tu paternidad, está en que llegaste tarde a conocer estas cosas, déjame decirte que muchos de los que no llegamos tarde, que llegamos temprano, también cometimos errores y también tenemos que pedir perdón y también, es decir, no es información lo único que necesitamos para ser buenos esposos y buenos padres. A veces se necesitan otras cosas y necesitamos de la gracia de Dios, que finalmente de lo que va todo esto. Esto va de que Dios nos dé la gracia para hacer lo que debemos ser, independientemente de que hayamos llegado tarde o temprano. Necesitamos esa gracia. Puedes tener la información igual hacerlo mal. La gracia de Dios es imprescindible. Amén. Sí, hay un principio relacionado con esto que lo vemos en la epístola de Pablo a los Filipenses, cuando él dice en el capítulo 3, en el verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, refiriéndose a la perfección en Cristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo pienso que nosotros debemos vivir a la luz de este principio, olvidando lo que dejamos atrás y nuestra mirada puesta en Cristo, y procurando sinceramente alcanzar ese premio que es Cristo Jesús. Bueno, hay una última pregunta, está relacionada con las 2 últimas exposiciones, pero básicamente se resume en esto, para hacerlo lo más sencillo posible. Tenemos la responsabilidad moral de esforzarnos por nuestro crecimiento espiritual en ese proceso de santificación. Sabemos que Dios es el que está haciendo la obra en nosotros, formando en nosotros el carácter de Cristo, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, y relacionado con eso está la mortificación del pecado. La pregunta concreta es cómo hacer esto de forma práctica, que ustedes nos den algunas directrices, algunas experiencias quizás que tengan, cómo hacer eso de forma efectiva. Yo traté algunas cosas ahí, que obviamente no pude tratarlos todos, pero se los voy a decir bien práctico. Primero, tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Cómo mortifico yo mis pecados si no sé cuáles son? Todos nosotros no tenemos la misma lucha con todos los pecados. Somos seres diferentes y cada uno tiene luchas con pecados específicos. Yo conozco, hay hermanos en la fe que me han dicho, hermano, yo tengo problemas con la bebida, yo tengo problemas con el alcohol, yo no tengo ese mismo problema, mis problemas son otros. Y así cada uno de nosotros, por citarles un ejemplo, tenemos problemas con pecados específicos. Primera cosa práctica y sencilla, haz una lista de tus pecados, de los pecados con los cuales tienes que luchar. No significa que no tengas que luchar con todos los pecados en sentido general, pero es bueno tener claro cuáles son mis pecados o mis pecados más marcados, con los cuales yo tengo claro que son mis debilidades más grandes. Segunda cosa, hermano, la oración. Lleva esos pecados en oración delante de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la fórmula de Cristo. Cristo dijo, ¿cómo no entrar en tentación? Velad y orad. Velad es eso, reconocer tus pecados, estar vigilante de tu alma y tus debilidades, y orar, y orar. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración. La tercera cosa, no te expongas a circunstancias, como les decía, donde vas a caer. No te expongas a circunstancias donde tú sabes que tú eres débil y vas a caer. Lucha por huir de esas circunstancias. Cuarto lugar, pide consejo. Busca a tus pastores. Trata de no esconder tus pecados. Dice la Biblia
que el que esconde sus pecados no prosperará. Por lo tanto, no los guardes en una gaveta como si no existieran. Reconócelos y apártate de ellos. Y he ahí algunas herramientas a través de las cuales nosotros podemos luchar y mortificar nuestros pecados. La mortificación del pecado es un término que John Owen expuso muy claramente en un libro que se llama La mortificación del pecado, que ahora salió en Amazon, que se llama la lucha del creyente contra la tentación, de John Owen, un libro que les quiero recomendar. Es un libro que está en Amazon, se tradujo hace poco al español, es un libro que es una maravilla. Y ahí Owen expone todas estas cosas que les dije y muchísimas más, de cómo luchar con el pecado remanente, esa presencia del pecado que todavía está en nosotros. Sí, solamente que es más fácil cuando luchamos con el pecado en sus primeras manifestaciones que cuando lo dejamos avanzar, que coja otras connotaciones. Es más fácil luchar con aquello que pasa por nuestra mente que cuando ya comenzamos a ejecutar lo que ha pasado por nuestra mente. Siempre recuerdo la historia del pastor Albert Mack, que estaba en el púlpito, tuvo una situación y se confundió con el himno que se iba a cantar y intentó como arreglar el asunto, como para que nadie se diera cuenta, y automáticamente paró el culto y dijo: miren, perdónenme, pero yo estoy tratando de darle una idea que no es la que es. Estoy tratando de que ustedes piensen que sucedió una cosa que no sucedió. Y quiero tener mi conciencia tranquila con que no los quiero engañar. Ese tipo de cosas a tiempo, cuando tratamos con nuestras corrupciones a tiempo, es más fácil que cuando dejamos el asunto correr y ya se enquista. Hay algo más. Todo pecado, para que gane terreno, debe ser alimentado con algo. Dice Gálatas capítulo 6, ya a esta hora ya yo estoy tirando lo que queda. No satisfagáis los deseos de la carne. Esa expresión satisfacer es cuando tú le das alimento a alguien. Vamos a poner al pecado como un tigre que de pronto entró en tu casa y de alguna manera lograste trancarlo en un cuarto, pero obviamente tú no quieres entrar ahí. Él vive en un lugar muy apartado, así que no puedes llamar al 911. La única solución es entrar y matar al tigre o dejarlo trancado y sencillamente no darle alimento. Cuando van pasando los días, tú verás que el tigre tendrá hambre, arañará fuertemente la puerta, rugirá como nunca, porque está demandando comida. Así pasa con el tigre que tenemos dentro llamado pecado. Cuando sabemos cuáles son, el hermano decía, nuestras inclinaciones pecaminosas, cuando sabemos cuáles son, hay algo, y por eso es la influencia de ese pecado sobre nosotros, hay algún alimento que le estamos dando y por eso ejerce esa influencia sobre nosotros. Lo que debemos hacer con ese tigre que tenemos dentro, no está suelto, no está dentro de la casa, es dejar de alimentarlo. Cuando dejamos de alimentarlo, lo que va a hacer ese tigre es rugir más alto. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes problemas con los ojos. Te pasa una escoba por al lado con saya y tú la persigues. Déjame decirle que eso te pasa porque lo estás alimentando de alguna manera. Hay cosas que estás viendo que no deberías ver. Hay revistas que estás mirando que no deberías mirar. Hay cosas en tu teléfono que no deberías mirar y que están alimentando la lujuria en tu corazón. Lo que va a pasar es que cuando dejes de alimentarlo, ese pecado va a rugir fuerte, va a exigir que lo alimentes. ¿Qué debes hacer tú? No darle más comida. Verás que con el paso del tiempo, el tigre rugirá más débil. Eso no significa que se vaya a morir. En mi historia se muere el tigre, pero en la vida real el tigre que tenemos dentro nunca muere. Pero puede ser debilitado. Su influencia sobre nosotros puede ser debilitado dramáticamente y tú puedes ver progreso.
Ahora, para seguir viendo ese progreso, como decía el pastor Ricardo, tú tienes que ser vigilante, porque en cualquier descuido puedes darle un pedacito de carne al tigre y el tigre recuperará su fuerza inicial y volverá a exigirte. Entonces, como creyente, mis hermanos, déjenme decirles, yo espero que ustedes sepan que esto es más fácil de explicarlo que de hacerlo, ¿verdad? Lo que debemos hacer es dejar de alimentar ese tigre que tenemos dentro llamado pecado. Otra cosa más. Si tú no estás en Cristo y tú oyes lo que yo estoy diciendo, tú puedes decir, wow, qué lindo. No voy a alimentar más el tigre que tengo dentro. Déjame decirte que tú no tienes un tigre. Tú tienes un dragón que no puedes amaestrar. Él te tiene amaestrado. A menos que vayas a Cristo, quien dice, Él dice, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres esclavo total y completo de ese dragón llamado pecado. Nosotros tenemos un tigre, tú tienes un dragón que echa fuego. Mi exhortación es, ven a Cristo para que Él te libre de ese dragón y puedas tener un tigre al cual puedes no echarle comida y ganar ventaja sobre él. ¿Eh? Yo quería darles una fórmula que John Owen también da en su libro, que yo la recuerdo hace muchos años que la uso y quiero que ustedes la tengan. Cuando el tiempo entre pecado y pecado se hace cada vez más lejos, y el tiempo entre pecado y arrepentimiento se hace cada vez más corto, estamos en un buen camino de la batalla. Cuando tú te das cuenta que pecaste ahora y ese tiempo entre que pecas y te arrepientes es muy corto, que estás pecando en el elevador y estás loco porque abra el elevador para arrepentirte, eso es un buen signo. Cuando el tiempo entre pecado y pecado pasa cada vez más tiempo, o sea, el tiempo físico entre un pecado y el otro pasa cada vez más tiempo, es buen signo también. O sea, por ejemplo, tengo problemas con la ira y el tiempo entre que me airo y la próxima ira es cada vez más lejos. Ahí estoy tratando de ese león, le estoy dando menos comida. Eso es una buena manera también. Una cosa. Aunque la lucha contra el pecado, la mortificación del pecado, ejerce disciplina, esfuerzo de nuestra parte en dependencia del Espíritu, mis amados hermanos, hay pecados que cuando caemos en ellos es evidencia de que necesitamos agentes externos. Todos somos responsables de nuestro proceso de santificación. Pero nuestra alma es como la medicina. O sea, yo tengo una migraña y yo me tomo medicamentos que tengo para la migraña y yo me medico. Obviamente yo oigo a los médicos que tengo alrededor, mira, bueno, para tu migraña, tómate esta que tiene cafeína, y yo le hago caso. Ahora, supongamos que yo tengo un tumor en el cerebro. Y eso es lo que me está causando mis migrañas. Yo puedo tomar todos los, ¿cómo se llama ese tipo de medicina? Todos los analgésicos habidos y por haber. Yo no voy a resolver el problema. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un tumor. Necesito que otro venga, me abra la cabeza y me extraiga el tumor para que se me quiten las migrañas. Mis hermanos, el pecado, aunque todo pecado es deshonroso delante de Dios, hay pecados que evidencian un estado espiritual calamitoso y decadente. Debemos entonces hacer uso de agentes externos, de alguien que nos abra si es el corazón. Y en ese punto están los pastores. A veces, como decía Ricardo, queremos encubrir nuestro pecado y es lo peor que podemos hacer.
Necesitamos a veces que venga alguien, abra nuestro corazón, vea el estado en que está en nuestro corazón, porque podemos seguir tomando analgésicos y no quitarnos la migraña. Necesitamos que venga un médico y nos opere con la palabra. Entonces, eso lo digo porque a veces llegamos a situaciones extremas de pecado y de caídas groseras simplemente porque no usamos las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado. Es verdad, tenemos la Escritura, el Espíritu Santo, todas las obras de la gracia que se operaron, y tenemos una iglesia y unos pastores que también nos los ha dado Dios para que nos ayuden en nuestro trabajo con nuestra carne. Entonces, a veces hay cosas que nos pasan en lo privado y por vergüenza o por orgullo, por otro pecado, por orgullo no decimos nada cuando debiéramos hacer partícipe de alguien para que no vengan males mayores. En esta iglesia los pastores que hay, ninguno le va a abrir la boca a usted diciendo, oh, qué pecado tú eres, porque usted le confiese que ha cometido un pecado. Ninguno de nosotros. Nosotros entenderemos y le daremos las mejores herramientas para que usted pueda salir de esa situación de decadencia espiritual. Pero no se calle, no guarde silencio cuando usted necesite de algo. Es mejor al principio, como decía William, cuando está empezando la cosa, el asunto, hablarlo con el Señor y aún hablarlo con los pastores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso le damos las gracias a los pastores Joel, Ricardo, a nuestro hermano William. Gracias a ustedes por el tiempo que han compartido con nosotros. Esperamos que sea de bendición para nuestras almas y le vamos a pedir a nuestro diácono Ortelio Tellito que nos despida en oración. Padre, cuán agradecidos estamos por tus misericordias, por tu compasión con nuestras vidas. Qué bueno porque a diario tú nos das la oportunidad de venir a ti. Tú eres la única persona que conoce a la perfección a cada uno de nuestras almas. Tú sabes nuestras necesidades espirituales. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces cada uno de nuestros pecados. Tú sabes con cuántas cosas cada uno de nosotros estamos luchando en este día. Pero tú conoces también el anhelo que hay en nuestros corazones de acercarnos a ti, de venir a ti, y tú nos has escuchado. Hoy tú nos has hablado a lo más profundo de nuestro ser. Tú nos has redarguido, hoy tú nos has santificado, hoy tú nos has corregido, hoy tú has trabajado con nuestros pecados. Gracias por el esfuerzo de estos hombres de en oración prepararse en tu nombre, Señor, para exponer tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es el manantial donde nosotros podemos venir arrepentidos delante de ti y encontrar alimento, encontrar, Señor, la solución a nuestras almas. Gracias porque tú nos has persuadido a través de tu palabra. Señor, gracias por hablarnos a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que quizás hay personas aquí que no te conocen. Señor, que la luz del Evangelio, que el poder de tu Espíritu Santo
el poder de tu palabra sea con cada uno de ellos. Nosotros te rogamos que, al igual que hiciste con nosotros, que nos perdonaste, que nos diste vida eterna, que nos hiciste hijos tuyos, Señor, tú tengas compasión de ellos. Y queremos seguir rogándote que tú sigas santificando esta iglesia. Que tú uses este pequeño rebaño, Señor, débil, pero para hacer un beneficio a este lugar, para hacer un beneficio a esta comunidad. Señor, ayúdanos a cumplir el mandato de la Gran Comisión. Capacítanos, instrúyenos a través de tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu. Pero también te rogamos que tú sigas levantando hombres valientes en medio nuestro, hombres que sean capaces de sacrificarse por tu reino, por servirte a ti para la gloria tuya. Señor, suple cada una de las necesidades de esta iglesia, cada una de nuestras familias. Ayúdanos a vivir cada día para tu gloria. No tengas en cuenta, oh Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados. No tengas en cuenta lo débil que hemos sido ante la tentación. Todos hemos pecado contra ti. Todos de una manera u otra hemos sido un tropiezo para el Evangelio. Pero qué bueno saber que tú nos restauras, que tú nos levantas, que tú nos santificas. Qué bueno saber que tú has levantado en derredor nuestro a hombres fieles, hombres con los que nosotros podemos sentarnos y abrir nuestros corazones. Señor, esto es un regalo que tú nos das. Gracias por la manera en que nos han guiado. Gracias por la manera en que nos han conducido delante de tu palabra y a través de tu palabra. Ten misericordia de esta tu iglesia. Gracias por la bendición de estas conferencias, por las de damas también. Señor, obra en las conferencias de jóvenes. Obra en todos los planes que tenemos como iglesia. Que sea tu nombre que se glorifique. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros rogamos todas estas cosas. Amén. Amén.